Como decíamos al inicio, hemos llegado al domingo 24 del tiempo ordinario y la palabra de Dios hoy nos invita a reflexionar sobre la misericordia. Quizá la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿cuál es nuestra experiencia de Dios? ¿Cuál es la experiencia de Dios que cada uno tiene en la intimidad? Porque dependiendo de eso será nuestra vida cristiana y nuestra vida de oración. Pensemos en la primera lectura del Éxodo 32. ¿Cuál es la experiencia de Dios que tiene el pueblo? El pueblo de Israel va por el desierto, va camino a la tierra prometida y ciertamente tiene una gran idea de Dios. Dios es aquel que lo puede todo porque partió en dos el mar y ellos pasaron sin mojarse por en medio del Mar Rojo. Esa es la experiencia que marca la vida del pueblo de Israel. No solo la de una persona, sino todo el pueblo, porque Dios ante todo el pueblo parte en dos el mar y ellos pasaron y se salvaron de ser ejecutados por los egipcios. Y esa experiencia marca la vida del pueblo, pero es una experiencia hasta cierto punto lejana, porque ellos ven en Dios un ser que lo puede todo, pero le tienen miedo. El pueblo a Dios le tiene miedo, no lo ve como alguien cercano. Y entonces este Dios es tan grande y es tan poderoso que se comunica con el pueblo por medio de Moisés. Dios habla con Moisés y Moisés les traduce, les dice lo que Dios quiere comunicar al pueblo. Recordemos, por ejemplo, ese pasaje tan bonito y tan famoso que todos conocemos, Moisés bajando de la montaña con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos. Pues el pueblo quiere sentir un Dios cercano, quiere tener una imagen de Dios, quiere tener una referencia de Dios, pero Dios se va manifestando poco a poco, paulatinamente Dios se les va manifestando. Y resulta que en determinado momento Moisés sube a la montaña a hablar con Dios, a orar, y se tarda en bajar. Y ante esto el pueblo se desespera y entonces reúnen todas sus joyas, todas sus posesiones, el oro, lo que tenían, y hacen una imagen de un becerro y se postran ante él y dicen: este es el Dios de Israel. Este detalle es bien significativo. El pueblo tiene una idea de Dios, pero esa idea de Dios no les ha calado todavía su corazón y por eso buscan reflejar en una imagen de un becerro de oro la imagen de Dios. Pero el texto que hemos escuchado es bien significativo y bien bonito. Vemos a Dios dialogar con Moisés. Dios le dice a Moisés: voy a destruir a tu pueblo al que tú sacaste de Egipto. Y Moisés es muy inteligente y le dice: no, Señor, no es mi pueblo, es tu pueblo. Tú lo sacaste de Egipto. Tú les has prometido a Abraham, a Isaac y a Israel un algo mejor. Les has prometido una tierra donde hay abundancia de todo. Y por eso nosotros hemos creído en ti. Y concluye el texto del Éxodo 32. Dios se arrepintió de lo que iba a hacer. Y a partir de aquí el pueblo tendrá otra idea de Dios. Dios todo lo puede, pero Dios también es un Dios que es bueno. Es un Dios ante el cual se puede apelar porque Él siempre buscará la justicia. Pero esa experiencia de Dios se irá poco a poco cambiando con el tiempo. Y en el Evangelio de hoy vemos la revelación total de ese Dios que el pueblo en el desierto ansiaba conocer, ansiaba ver. En Jesucristo se nos ha manifestado, en Cristo se ha hecho de carne y hueso, así como somos nosotros, se ha hecho uno de nosotros. Y este texto del Evangelio de Lucas, hemos leído básicamente todo el capítulo, ha sido bastante largo, pero este texto del Evangelio es el corazón del Evangelio mismo. Si queremos nosotros resumir quién es Dios, cómo es Dios, leámonos una y mil veces el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Aquí Dios sí que abre su corazón de par en par. Aquí Dios sí que nos muestra lo que es el Evangelio de Lucas 15. Es el Evangelio que nos muestra la esencia de Dios. Queremos saber quién es Dios. Repito una vez más, leámonos 1, 1000, 2000, 5000, 10 veces, las veces que sea necesaria, este pasaje del Evangelio. Y Jesús, dice el texto sagrado,
A Él se acercan publicanos y pecadores porque lo quieren escuchar, quieren conocer a Jesús. La gente ha escuchado los milagros y las palabras, lo que se dice de Jesús, y se acercan a Él porque lo quieren escuchar. Y entonces los fariseos y los escribas no están de acuerdo con eso. No están de acuerdo porque dicen, no, esto no puede ser así. Si toda la vida nosotros lo hemos hecho de esta manera, no puede ser así. Y entonces Jesús les cuenta 3 parábolas. Primero, la de la oveja perdida. Segundo, la de la moneda perdida. Y tercero, la del hijo pródigo. Vayamos viendo una por una, aunque el texto es demasiado extenso y tendríamos para hablar toda la mañana. Y no se puede porque yo tengo misa a las 11 y después a las 12:30 y después tengo que ir a comer y después me voy a Valencia para mañana poder estar temprano en la universidad. No podría, aunque quisiera, decir una palabra de cada aspecto del Evangelio, pero veamos una idea general. La parábola de la oveja perdida. Si nosotros nos detenemos a ver esta parábola, es un sinsentido para los que se dedican al mundo de las matemáticas y al mundo del comercio. ¿Por qué digo esto? Porque aquel hombre tiene 99 ovejas seguras en sus campos, en sus corrales, y se le pierde una y deja 99 y se va a buscar una sola oveja. Dios indiscutiblemente, como lo presenta Jesús, no sabe de matemáticas, no sabe de números. Solo a Dios se le ocurre dejar 99 e ir a buscar la perdida. Sin duda nosotros dejaríamos que se pierda. Pero Jesús, al contar esta parábola, nos está diciendo es que Dios es así. Dios no se cansa de ofrecer la salvación a aquel que va por el mal camino. Dios siempre sale a buscarle. Y luego la segunda parábola, la de aquella mujer que pierde una moneda. Pensemos en que nosotros hemos perdido 1 euro o 10 euros. A nosotros nos da igual. 1 euro ni nos hace ni más ricos ni más pobres. Pero a estas personas del Evangelio, que una moneda equivale al salario de un día, al trabajo que habían hecho, no las 8 horas como tenemos nosotros aquí en España, no, trabajaban de sol a sol desde la mañana hasta que se ocultaba el sol y ganaban una moneda. Perder esa moneda era lo peor que le podía pasar a esta pobre mujer. Y si nos vamos al contexto bíblico, a lo mejor tenía 5, 6 o 10 o no sabemos cuántos hijos e hijas y tenía que darles de comer. Y cuando se le pierde la moneda, esta mujer se angustia, pero no descansa hasta encontrarla. Pues así es Dios, dice Jesús. Dios no se cansa de buscar al que está perdido y los ángeles de Dios se alegran cuando un pecador se convierte. Y luego cuenta la parábola del hijo pródigo. En estas 3 parábolas vemos un detalle significativo. Jesús primero habla de un animal que se pierde. Después habla de una moneda, de un objeto que se ha perdido. Y ahora nos va a hablar de uno que Él ha decidido ir por el mal camino. Pero Dios no se cansa de perdonar. Eso es lo que Jesús quiere enseñarnos. Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, que aunque este hijo ha sido malo, Dios siempre lo acoge. Dios es el que acoge a los pecadores. En el contexto actual nosotros lo entendemos bien. Para uno poder recibir la herencia de sus padres, ¿qué tiene que suceder? O que el padre nos haga un testamento y nos lo ceda, aunque normalmente eso sucede cuando el padre ha muerto. Pues este hijo de la parábola es un ingrato, es un malagradecido, es un desgraciado, podríamos decir, porque cuando le pide al padre la herencia, le dice al padre en su propia cara: tú para mí ya estás muerto, para mí no cuentas, dame lo mío que yo me voy de aquí. Y su padre se lo da. Es fuerte lo que Jesús cuenta. Este hijo reniega de su propio padre, se va. Y ya después viene lo difícil, lo amargo de la vida, y entonces él toma conciencia y vuelve a donde su padre. Pero lo más importante que es que Dios es el Dios que siempre nos perdona. Dios a ti y a mí siempre nos perdona. Dios siempre nos ofrece la salvación. Ahora vuelvo a la pregunta del inicio: ¿cuál es nuestra experiencia de Dios? Personalmente me atrevo a decir que la experiencia de Dios que tenemos es un Dios rico en misericordia. La esencia de Dios es misericordia, y eso es lo que predica la iglesia al mundo de hoy, la misericordia. Si queremos resumir en una sola línea cómo es Dios, podríamos decir: así es Dios, rico en misericordia. Profesemos la fe.